Sí, sí pasó eso. ¿Y qué más les dejé de tarea? ¿O no les dejé tarea? No nos dejó tarea, profesora. Ah, entonces... No nos dejó tarea. entonces la vez pasada trabajamos con el ejercicio 3.8, ¿no? Sí, Ok. es correcto. Y analizamos las gráficas, ¿no? ¿Vimos qué nos querían decir las gráficas? ¿O no? Estaba terminando apenas de analizar, nada más analizamos la de XY. Ah, ok, XY, muy bien. Versus Y. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, esa es la de la trayectoria. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ya me ubiqué. Ok, bien. Entonces, ay, perdón por lo de ahí. Todavía no les comparto pantalla, ¿verdad? Profesora. No. Ok, ahí voy. Espérenme, que tengo escrito. Voy a compartir escritorio. Muchachos, para su examen de segundo departamental va a ser muy sencillo y seguramente nada más les voy a poner una ecuación, ya sea que la tengan que integrar o derivar, ¿ok? ¿Sí, muchachos? Y eso ustedes ya lo saben hacer. Sí, profesora. ¿Ok? Bien. Ok, profesora. Ok. Entonces, déjenme ubico. ¿Esta cuál es? Ok. Esperen tantito, ¿eh? XY, ok. Esta gráfica, muchachos, nos está arrojando cuál es el caminito que va siguiendo el carro de control remoto que tú tuviste cuando fuiste pequeño. ¿Estás de acuerdo? Esta gráfica está construida con cuáles valores, con diferentes valores de X y Y, ¿ok? Diferentes valores de X y Y y estos valores se obtuvieron sustituyendo los diferentes valores de tiempo que yo te indiqué, de 0 hasta 30 segundos, con una variación de 1 segundo en 1 segundo, ¿sí? Entonces, aquí fíjate bien, esta es la trayectoria, ¿ok? Esperen un tantito, ¿cómo me llevo? No, es que no me puedo llevar, ok. Entonces, lo que quiero que pongas en tus gráficas, por favor, aquí, que esta línea que te está indicando, la trayectoria de quién? De tu automóvil, ¿sí? De tu carrito a control remoto, ¿sí? Y ahora observa, ingeniero, fíjate bien, ¿cómo me llevo esta para poder rayarla? Espérame un tantito, ok, ya sé cómo. Control. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Ok, bien. Ay, no te vayas. Entonces, ¿qué le hace falta a esta gráfica? Ponerle que son los valores de quién, de X versus quién. Ok, bueno, se conectó. Pues muchachos. ¿Dónde está la forma? Yo no tenía. Esta gráfica está construida a base de quién, de valores de X versus quién, versus Y, ¿ok? Esta línea
que tenemos aquí, ajá, es la trayectoria o la loop, ajá, ¿de quién? De tu carrito a control remoto. Ahora fíjate bien, aquí tenés el origen, ajá, este es tu punto de referencia, esto es Y, esto es Y, esto es X. ¿En qué unidades, muchachos? En metros, ajá, en metros. Ok, entonces, lo que quiero que veas es lo siguiente. Si nosotros trabajamos una línea del origen al punto de 10 segundos, al punto de 10, 10, ¿qué hay en 10? Esperen tantito. Ay, no, no puedo revisar aquí. No tengo valor de 10, ok, 10. ¿Y cachito qué tiempo tengo? Uh-huh. De 10 tengo aproximadamente 10, casi 6, ¿esto es adecuado? Ok. Lo que quiero que veas es lo siguiente. Si tú comienzas a trazar o a localizar las coordenadas, por ejemplo, para los 5 segundos, o sea, cuánto vale X y Y a los 5 segundos, y trazas una línea del origen a ese punto, así como a las coordenadas que te arrojan en 10 segundos, vas a ir obteniendo ¿qué? Vas a ir obteniendo la posición a los 5 segundos, o sea, el vector posición a los 5 segundos, el vector posición a los 10 segundos, el vector posición a los 15, a los 20. Quiero que hagan ese ejercicio ahorita, muchachos. Localicen, localicen las coordenadas a los 5 segundos, a los 10 segundos, a los 7, váyanse de 5 en 5, por favor, y tracen los vectores posición, ¿ok? Yo ahorita no los puedo localizar, porque aquí no tengo la escala tengo la escala de 0 a 50, entonces tendría que ver a dónde van, pero lo voy a hacer aquí, miren. Este es un vector posición. Si trazo otro aquí, aquí, esto es lo que quiero que hagan, de 5 en 5 segundos, por favor. ¿Lo pueden hacer? ¿Me expliqué? ¿Están ahí, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Adelante. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿eh? No se espanten.
¿Cómo van, muchachos? Ahí vamos, maestra. ¿Terminaron, muchachos? Ujú. ¿Están ahí, muchachos, o ya se fueron de fiesta? ¿Ya se fueron? ¿Qué seguimos, maestra? ¿Ya terminaron? A mí me faltan unos pocos detalles y ya.
¿Listos, muchachos? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Los demás cómo van? Ahí vamos, profesora. Permítame. Bien. Solamente tengo 2 alumnos. No, profesora. No, no, Entonces, ¿los demás qué? Pues estamos haciéndolo. Nada más que soy medio lento, profesora. Ey. Dijo que en un término de si cada 5 segundos, ¿verdad, profesora? Sí, ajá, en cada 5 segundos, localiza las coordenadas cada 5 segundos. Ok. Sí, porque si no, serían 15 puntos, ¿no? Los que tendrían que localizar, ¿no? ¿No es cierto? Más o menos. No, menos. Ajá. Ok, gracias. 6 puntos. Ay, no sé, 6 por 5, 30, ¿no? Sí. Siete. ¿Hasta dónde había dicho, maestra? Vas de 5 en 5 segundos y acuérdate que graficaste de 0 a 30 segundos. Ok. Ajá, entonces vas de 5 en 5 segundos, ¿no? En el tiempo de 5 segundos, ¿qué coordenadas tienes? En 10, en 15, en 20, 25 y 30. Entonces vas a dibujar como unos 5 vectores, ¿no? 6 vectores. Sí. Sí. Ujú. Sí, porque si los pongo a dibujar todos los puntos, todos los tiempos, todas las coordenadas, en los 30 tiempos. Ok. Tardaremos mucho. Sí.
¿Ya, muchachos? Ya, profesora. Ok, los demás muchachos. Ya, Mary, ya. ¿Oscar Jafet? ¿O quién habló? ¿Joel o Oscar? ¿Joel? Ajá. ¿Joel, ya estás listo? Ok, ¿quién más? No sé. Sí, bueno. Samuel. Íñiguez, Joel, ¿y quién más? Yo también, profesora. Este, También Víctor Ezequiel. Víctor Ezequiel, ajá, ¿y alguien más habló? Sí, maestra, fui yo. Es Jafet, Joel, Íñiguez y Ezequiel, ¿ok? ¿Los demás, muchachos? Ok, bien. Ya no, el último punto y ya. Brian, Emanuel. Ok. Y Francisco Javier López Cruz. Ok, ya están listos. Entonces, por favor, presten atención. Espérenme, déjenme compartir la pantalla. Espero que lo hayan hecho así, de intuición o porque ya tenían el conocimiento. Es decir, estás graficando la trayectoria, ¿ok? No se ve su pantalla, profesora. Ay, perdón. Ahí voy otra vez. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, fíjate bien. Sí, profesora. Entonces, esta gráfica que tú realizaste es acerca de la trayectoria, es decir, los cambios que van sucediendo en el eje de las X y en el eje de las Y, ¿ok? Entonces, estás graficando las componentes de del vector posición a los diferentes tiempos que tienes, ¿ok? Lo que quiero que, espero que lo hayas hecho así, es decir, que por cada metro que tengas en Y es el mismo valor que tengas en X, o sea, espérame tantito. Es que ¿cómo lo hago? ¿Por qué no baja más? Obviamente no. Fíjate bien, aquí tengo, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y por lo tanto, si observas, yo traté de ajustarlo a que fuera un cuadrado, ¿ok? Por cada 10 que tengas en X, vas a tener el mismo segmento en el eje de las Y, ¿ok? Entonces, de esa manera, si tú trazas si tú ya trazaste tu vector, ojo, siempre y cuando tengas la misma medida en X y la misma medida en Y, es decir, por cada metro que tengas en X es la misma longitud que tienes en el eje de las Y, que equivale a un metro, ¿ok? ¿Sí me expliqué, muchachos? Muchachos. Sí. Sí, no, Sí. profesora, por el tema de la escala, ¿no? Ándale. ¿No? Ajá, a eso me refiero, ajá. Es decir, la misma escala que tienes en X es la misma escala que tienes en Y. Por eso aquí ya me aparece que cuadrados, ¿no? De 10 por 10, ajá. Ahora, si tú trazas los vectores, es decir, el primer vector que te pedí con las coordenadas de un tiempo de 5 segundos, y tú lo hiciste en la escala adecuada, ajá, seguramente, por ejemplo, si tú hiciste que un centímetro que un centímetro equivaliera a 10 metros, que un centímetro equivaliera a 10 metros, seguramente tú al tomar la longitud, a ver, déjenme organizar, espera. Ok, si tú por cada 10 metros tomaste un centímetro, esa fue tu escala, y lo aplicaste tanto en el eje de las X como en el eje de las Y,
y trazas el vector obtenido a los 5 segundos, ajá, y tú tomas tu regla y mides la longitud de ese vector, te darás cuenta que lo que mide es equivalente a la magnitud del vector posición que tú calculaste aquí. ¿Me expliqué, muchachos, o lo repito? O sea, maestra, ¿en cada intervalo va a valer lo mismo? Sí, ajá, sí. Es decir, si tú aquí tienes 10 metros, o sea, 1 centímetro equivale a 10 metros, aquí, en el eje de las Y's, 1 centímetro tiene que equivaler a 10 metros, ¿sí? Ajá. O que tú dijeras, 10 metros equivale a 2 centímetros en el eje de las X, los mismos 10 metros equivalen a 2 centímetros en el eje de las Y, o sea que utilices la escala adecuada. Ajá. Y entonces tú ya al medir tu vector con la regla y utilizando, o sea, de acuerdo a la escala que utilizaste, te va a arrojar el valor que obtuviste aquí. Ajá. O sea, si lo hubieras hecho con hojas milimétricas, podrías verlo mejor, pero es mucho trabajo con las hojas milimétricas, aunque valdría la pena, ¿no? Hacerlo de esa manera. Entonces, fíjate bien, yo aquí tengo esta parte, ajá. Esta es la trayectoria de la partícula, ¿ok? Y pues es una línea curva, muy bien. Entonces tú estás obteniendo los vectores posición. Ajá. Ahora, fíjate bien. Esta parte, esta gráfica que tengo aquí, es únicamente hasta los 10 segundos. Es decir, únicamente, bueno, si lo puedo hacer la comparación aquí, espérenme. ¿Dónde estás? Ok, bájate. Esta parte que tengo aquí, esto es esta parte, muchachos, nada más que la recorté. Y pues yo quise más o menos ajustarlo a que fuera cuadrado, ¿no? 10 por 10, ¿no? Que fuera un cuadrado. Ok, entonces tú trazas tus vectorcitos, ajá. Y por lo tanto, si tú tomaras una regla, ese valor que te arroja al medirlo, esa longitud que te arroja al medirlo, es esta magnitud que obtuviste aquí. Si lo hubieras hecho a la escala de tal vez de 1 centímetro por cada 10 metros, ¿no? ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profesora. Ok, Profesora. ok, Profesora. ahora Profesora, te escucho. esa gráfica hasta el eje de las Y, ¿hasta dónde llega? ¿310 o qué? Sí, 310. Casi 310, ¿eh? No sé a ti qué te dio. Es que igual me sacó por la de defecto. Ajá, ok, sí. Muy chiquitita. ¿Sí? Entonces, esta es la trayectoria de tu partícula, ¿no? A escala. O de tu carrito a control remoto. Ahora, muchachos, fíjense bien, me voy para acá. Creo que les dejé el ejercicio 2.6 que lo graficaran. ¿Sí lo hicieron? ¿O no se los dejé aquí? Porque ya me hice bolas. ¿Dos qué? 2.6. No, profesor, ese no lo dejó. No lo dejé. ¿Y no lo dejaron? ¿Y no dejé que lo graficaran? No. Profesora. Ok. No, es uno diferente, compañeros. No Sí, fue el el de... 2.8. No, fue el 2.8 que es el que graficamos y el que está ahorita usted haciendo. No, es el 3.8, ¿no? Digo 3.8, perdón, sí. El 3.8. Ajá, el otro es el 2.6. Ay, 2.6, a ver, déjenme verificar. Es que dejó uno anterior a ese. espérenme, que ya se volvió loca mi computadora. Ya, ahí estás. El 2.6, muchachos. Ay, no puede ser. Sí puede ser. Ya fue. ¿Dónde estás?
El 2.6 es el de los intervalos de los tiempos de 0 a 2 segundos, otro de 0 a 4 y de 2 a 4. Así es, donde la función Sí. de O sea, fue el x ejercicio. es igual a beta t al cuadrado más, digo, alfa t al cuadrado más beta t al cubo, o algo así. Ajá, donde Ajá. estaba definido por 1.5 metros sobre segundo al cuadrado menos 0.05 metros al cuadrado. Ajá, Bueno, metros sobre segundo al cuadrado. por t, ¿no? Y la única componente que había era x, ¿no? Así es, sí. Ajá, sí, ok. De esas no hicieron gráficas. Estoy segura que en este grupo no les dejé las gráficas. No. No. ¿No? Ok. Creo que sí. Vela. A ver, bueno. Pues ya échalos de cabeza. Es que no estoy. No, yo Bueno, es recuerdo que usted las había hecho, profesora, y nosotros nada más estábamos escuchando lo que estaba explicando de las gráficas, pero no las graficamos. No, como tal no lo dejó. Pero entonces, ¿cómo tomaron el apunte? Ay, Dios. No sé si me vea. Pero eran de esas gráficas que incluso me dijo que había gastado mucha tinta. Ah, ¿estas fueron? Ajá. No sé si sea esa. No sé si sea Sí, esa. sí, sí, sí. Sí, sí fueron esas. Ajá. Pero sí les expliqué, ¿no? Nos explicó Sí, sí las explico. sacar la media. La media Ok, de. ok. Ajá. Lo que quiero que tomes en cuenta ahí, ingeniero, es que ahí la trayectoria, fíjate bien, la trayectoria, ¿cómo sería de ese ejercicio? Ok, a ver, ahorita, dejen respiro, dejen que abra esta cosa con M que termina en adre. Ahí está, ya veo. Ok, bien, si te das cuenta, esta es la trayectoria, ¿no? De esta partícula y sabemos que el vector posición está en función del tiempo y que por lo tanto tiene dos componentes, una componente en el eje de las X y una componente en el eje de las Y. Con ella trazamos lo que es la loop, ¿no? Y ahorita yo lo que les pedí al trazar los vectores, estos vectores, pues lo que quiero que veas es la posición del carrito, ajá, a los 5 segundos, a los 10, a los 15, 20, hasta los 30 segundos, ¿no? Entonces nada más dibujaste cerca de 5 o 6 vectores posición, ¿ok? Pero ojo, muchachos, esta gráfica que tú tienes aquí, ajá, es como si tuvieras lo siguiente. Bueno, no es como si tuvieras lo siguiente, es esto. Ajá. Aquí, ¿qué otro parámetro de alguna manera estás graficando o se puede observar aquí en esta gráfica? El parámetro tiempo, ¿sí? Ay. Y, ok, y lo puedes tener aquí. Ay, no, no más. No me hagas eso. Ok. Ok. Aquí tendríamos, imagínense que es una línea recta. Y aquí tendríamos el parámetro tiempo. Ajá. Aquí serían 0 y serían que los 30 segundos, ¿no? Ahora, fíjate bien. Ajá. Imaginemos que tenemos esta línea de tiempo, ¿no? Pero ojo, ¿cómo se va comportando cómo va cambiando de posición el carrito? Lo que quiero que veas es que esta es la trayectoria que va siguiendo tu carrito, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo son esos vectores posición, muchachos? ¿Son iguales o diferentes? Diferentes, ¿verdad? Y ahora, fíjate bien, cada uno de estos vectores tiene determinada magnitud y determinada dirección. Fíjate bien cómo las direcciones de estos vectores posición van cambiando, ¿ok? Van cambiando las direcciones, tanto las magnitudes de estos vectores, ¿ok? Entonces, si las magnitudes y las direcciones de cada uno de estos vectores van cambiando, ¿qué pasa con la velocidad? ¿También irá cambiando? ¿Qué pasa con la velocidad instantánea? ¿También va cambiando? Sí.
numéricamente es lo que estamos observando en nuestras tablas. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Observamos que las componentes del vector velocidad en el eje de las X, ¿cómo va haciendo ese cambio? Bueno, va cambiando, ¿no? Tenemos Va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿ok? Va disminuyendo tanto, que en algún momento pasa por 0, ¿verdad? Fíjate bien. En algún momento pasa por 0 y ¿en qué momento? No sé, pero entre el tiempo 16 segundos y 17 segundos pasa por 0 y por lo tanto el valor de la velocidad en el eje de las X va a ser mucho menor a 0 porque ya es menos 0.20, 202 metros por segundo, ¿no? Y ahora, muchachos, ¿qué pasa con la magnitud? ¿Qué pasa con el valor absoluto de esta velocidad? Va aumentando, ¿verdad? Pero el signo ahí está, ¿no? Cada vez se va haciendo menor que 0, mucho más chico que 0, pero en cuanto a valor absoluto, ¿qué le sucede a esa velocidad? Va aumentando, ¿verdad? ¿Ya vieron? Pero este signo, ¿qué significa? Pues que en vez de ir hacia arriba la velocidad, ahora ¿hacia dónde va? Va hacia el eje negativo, hacia ¿no? la izquierda. Hacia la izquierda. Perdón, en vez de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda. Gracias por la corrección, Iñiguez. ¿Ok? Y ahora, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa en el eje de las Y con respecto a la velocidad? Bueno, pues también aquí estamos observando que va aumentando, ¿verdad? Va aumentando en el eje de las Y, ¿ya viste? ¿Y qué más podemos encontrar? Pues que en todo momento aumenta, ¿verdad? ¿Ya viste, ingeniero? En todo momento va aumentando. Y pues, ¿qué crees? La gráfica de posición, espérenme, déjenme ver si lo puedo hacer más pequeño. 50, ok. Híjole, ¿sí lo alcanzan a ver? En el eje de las Y, el cambio siempre va siendo positivo, ¿no? En el eje de las Y es positivo, pero el cambio en X, muchachos, primero va aumentando, ¿no? El cambio, en el eje de las X, y me refiero a la posición. Va cambiando, pero llega un momento en que en el eje de las X cambia de dirección. En vez de ir para acá, como dijo Iñiguez, en vez de ir hacia la derecha, ahora ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, pero siempre en el eje de las Y, el cambio va siendo hacia arriba. ¿Ya viste? Por eso se forma esta curva, de esta manera. Y entonces en el eje de las X va cambiando tanto que en algún momento pasa, ¿por qué punto? Por el punto 0 en el eje de las X, ¿ok? Por eso se forma esto. Y por lo tanto, lo que yo les comentaba de la velocidad, espérenme, ok, lo que yo les iba diciendo, en el eje de las X, oye, ¿sabes qué? En un momento la velocidad tiene una componente en X positiva, ¿ok? Pero esa componente en X positiva va disminuyendo, en algún momento pasa por 0 y después esa velocidad tiene una componente negativa. ¿Y aquí qué sucede con BY, muchachos? Con BY en todo momento va cambiando, sí, pero también va aumentando y únicamente ese cambio, ese aumento, va siendo en el eje de las Y positivas. ¿Ya viste? ¿Ok? ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profesora. Ok, bien. Sí, profesora. Sí, Muy profesor. bien. Y esto se ve reflejado aquí en la trayectoria. ¿Ok? Ahora, tú ya trazaste cada uno de esos vectores. ¿Y te acuerdas de los pasos para hacer una suma de vectores? De manera gráfica, pues tú trazas el primer vector y en la punta del otro vector trazas el siguiente vector y si quieres esa suma del origen a la punta del último vector te va a arrojar que el vector suma, ¿no? El vector suma de esos dos vectores. Pero si tú quieres hacer una diferencia ¿de quién? De esos dos vectores que sumé en el primer momento, ¿qué tienes que hacer? Trazas el primer vector y si le vas a restar el segundo, al segundo vector le cambias la dirección por el signo negativo. ¿Te acuerdas? Sí, profesora.
Ok, en este caso, fíjate bien, nosotros tenemos el concepto de velocidad media, ajá, donde la velocidad media es el cambio de posición del vector posición con respecto a quién, con respecto al tiempo. Si tú hiciste esta gráfica, ajá, ahí, en una escala adecuada, ay, no, espérenme. En una escala adecuada donde tengas la misma escala en el eje de las X y en el eje de las Y, si tú quieres conocer, ajá, por ejemplo, qué es lo que sucede del punto 5, perdón, del punto en donde han transcurrido 5 segundos al punto donde han transcurrido 10 segundos y trazas una línea recta, esa línea recta, ¿qué te va a arrojar, ingeniero? Sí lo sabes. Mi magnitud. Ajá, una magnitud, pero ¿qué magnitud te va a arrojar? Fíjate bien, ¿dónde estoy? En 5 es 16 y en 10, 44. Espérame tantito, déjame prender la luz porque ya se oscureció. Diferencia de tiempo. 5. Y en 10. Ok. Sería una suma de vectores, ¿no, profesora? Ok. Si yo lo utilizara de 0 a 5, de 0 a 5 y después de 5 a 10, sería precisamente una suma de vectores y la magnitud de esas del vector 0 al 10 me daría la misma magnitud, ¿no? Buenas noches. Sí, tienes razón en lo que dices, o sea, sí tienes razón en lo que dices, Iñiguez, pero lo que quiero es que interpreten lo siguiente. Espérame, o sea, sí tienes razón, ¿ok? Fíjense bien, muchachos. Imagínense que aquí tengo de 10 por 10 y que lo hice adecuadamente aquí. Y, por ejemplo, nada más imagínense que este vectorcito corresponde a 5 segundos y este vector corresponde a 10 segundos, ¿ok? Son con esas coordenadas. ¿Estás de acuerdo? Ay, control Z, control Z. ¿Estás de acuerdo que esta sería la posición final? Ajá, sí, a los 10 segundos. Y la posición inicial, donde voy a hacer mi análisis, es este. Si yo trazo una línea recta de este punto a este punto, es decir, de la punta de este vector a este vector, y decimos que la partícula cambió de esta posición inicial a esta posición inicial y trazo un vector, y lo voy a trazar con otro color porque si no se ve. Ajá. ¿Esto qué corresponde? ¿Qué es esta parte que yo dibujé? ¿Qué es este vector verde? Este vector verde es el cambio de posición, o sea, es el desplazamiento. ¿Sí, muchachos? Ojo, siempre y cuando hayas utilizado la escala adecuada, ¿ok? Ajá, este sería el vector desplazamiento. Tú tomas una regla, mides esta delta R y te vas a dar cuenta que lo que arroja aquí sería la magnitud de ¿quién? De tu vector desplazamiento para un intervalo de 5 a 10 segundos, ¿ok? Ahora, lo que quiero que veas es lo siguiente. Ajá. Es que ahí sí te arroja esta delta R. Hasta ahí podríamos hacer, pero cierto, no puedo trazar eso.
Ok, hasta este momento únicamente esto sería el desplazamiento, ¿sí, muchachos? Esto sería el desplazamiento, o sea, si tú tomas una regla aquí, lo que te va a dar es la magnitud de quién, de ese vector, ¿ok? De ese vector. Ajá. Y ahora, ¿qué pasa si esta delta R, este vectorcito delta R, lo divides entre el intervalo de tiempo de 10 a 5 segundos? ¿Qué te va a arrojar, ingeniero? Te va a arrojar el valor de quién? De la velocidad media. Ujú. ¿Sí, muchachos? Profesora. Ok. Y ahora, fíjate bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Voy, muchachos, ¿eh? No se me desesperen, no se me desesperen. No se preocupe. Esperamos. Ay, no, pues no. Bueno, está bien. ¿Dónde estás? Acuérdate que este es un cacho de la trayectoria, ¿ok? Es hasta los 10 segundos aproximadamente. Sí, es hasta los 10 segundos, ¿sí? Ahora, fíjate bien. Aquí lo que yo te expliqué es que tú podías obtener el vector desplazamiento, ¿no? En el intervalo de tiempo de 10 a 5 segundos, ¿ok? Y por lo tanto, ese vector de desplazamiento, solamente dime a los 5 segundos, tenemos en el eje de las X 24.5. Muchachos, por favor, nada más échenme la mano con eso. Sí, profesora, 24.5. Es Y correcto, profesor. en el eje de las Y's tenemos 16.875. Así es. Sí, profesora. Ok, y en el eje, perdón, y a los 10 segundos en X 47.5 y en el eje Y 60 y qué, 64, pero ya no me acuerdo qué. No, yo tengo diferente en el 10, medio 44 y 47. ¿Qué tienes 4 a en los X y 47 en Y, no sé mis compañeros. repíteme en A el los eje de 10 la... segundos, Ajá, ok, a los dígame. 10 segundos tengo 44 en X y 47.5 en Y. Sí, eso Ah, también está bien, profesora. ok, entonces son 44. ¿44 qué, perdón? 44 en X y 47.5 en Y. Ok, bien. Ah, pues sí, aquí está, ¿no? En Y a los 10 segundos son 47.5 y en X casi la mitad, ¿no? O sea, la mitad entre 40 y 50, o sea, 44, ¿ok? Entonces aquí está el punto de 10 segundos y el punto de 5 segundos está a 24, ajá, en el eje de las X, 24, ajá, y en el eje de las Y está a 16, es ajá, este punto que tengo aquí es a los 5 segundos. O sea, es decir, aquí tengo las coordenadas de 24, 25, coma que 16,
36.875 para un tiempo de ¿cuánto? De 5 segundos. ¿Ya vieron todas las coordenadas? Y aquí a quién tengo? A 44, 47.5 y el tiempo que es a ¿cuánto? A los 10 segundos, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí, Es profesora. correcto. Ok. Y acuérdate que aquí tenemos el eje de las... Ay, sí, el eje de las X, ¿cómo no? El eje de las Y en metros, esto X en metros, ¿ok? Y aquí tengo las coordenadas. Ajá, bien, entonces, de aquí para acá, tengo el vector posición, ajá, este es el vector posición inicial, porque estoy haciendo el análisis en un intervalo de tiempo de 5 a 10 segundos, ¿ok? Luego acá, del origen hasta acá, tengo el vector posición final, ¿no? Y si yo uno, ¿cuánto me queda clase, muchachos? Porque ya hice mucho tiempo. 25 minutos. Gracias. Ay, bueno. No. No, tampoco. Y si yo trazo de aquí para acá una línea recta y yo sé que lo que se desplazó es de este punto a este punto, esto sería delta R, ¿ok? ¿Ya se ve mejor? Eso es delta R, muchachos, ¿ok? Bien. Entonces, esta longitud, ajá, si tú tomaras una regla y hubieras hecho, a lo mejor si lo hiciste a la escala adecuada, ajá, si utilizas la misma escala en Y que en X, y tú midieras con tu regla, la longitud que te arroja la regla es el valor, es el valor de la delta R, ¿ok? Donde delta R, ajá, es igual al vector final, posición menos el vector inicial, donde el vector final son 44 y más quién, más 47.5J, ¿qué unidades tiene? Metros, menos quién, menos 24.25 y menos quién, muchachos, menos 17.87J, ¿no? Y afectado por metros. ¿Y delta R cuánto te da? 44 menos 24.25, calculadoras, por favor. $19.75. ¿Cuánto? 19.75. Gracias. Y el segundo término, 47.5 menos 16.875. $30.625. Todo esto afectado por metros, ¿no? Unidades metros. Delta R es igual a ¿quién? A la raíz de todo esto, de los cuadrados de todo esto. ¿Cuánto da eso, muchachos? Delta R, o sea, la magnitud de delta R. Ahora, Dime. una duda. En la primera se restó el 44 menos el 47. ¿O No, 44 menos 24? Menos este. Ah, ok. 24.25. Ajá. Ok. Ajá. Gracias, profesor. Y en el otro las 10 con las 10, ¿ok? Sí. Ajá. Muy bien. Ahora sí, ¿me dan el valor de delta R? Digo, de la magnitud de delta R. 36.44. Unidades metros. Estos 36.44, si hubieras hecho tu gráfica a la escala adecuada,
es esta longitud de tu vectorcito, ¿ok? ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Ok. Sí, profesor. A ver, ¿qué sucede con lo siguiente? No estoy segura de esto. No sé si voy a decir una tontería, pero vamos a salir de dudas. Dame el valor de esta pendiente. Dame el valor de la pendiente del vector delta R. ¿Sí saben sacar la pendiente, muchachos? M es igual a ¿quién? A Y2 menos Y1 sobre ¿quién? Sobre X2 menos X... Ay, X2, ¿cómo no? Vamos a hacer esto, ¿ok? Serían 16 punto... No es cierto, perdón. Pues ya está, ¿no? 47.5 menos 16.8, ¿no? Y2 menos Y1, ¿no? Y X2 menos X1. Entonces serían 30 punto ¿qué? 625 ¿qué? Otto. Ajá, bueno, metros, ok, no importa. Aquí nada más estoy tomando los valores de Y2 y Y1, o sea, no lo estoy tomando como considerando que es una componente o no, nada más así. Y aquí abajo serían, ¿cuánto? 19.75. ¿Cuánto da esto, muchachos? Me da 1.55. ¿1.55? Sí, es correcto. Sí, profesora. Sí, profesora. Ahora dame el valor de la velocidad media. Ajá. Sería igual a delta R sobre delta T2, son 19.75 I menos 30.625 J. Esto es M, ajá, son las unidades, y delta T va de 10 segundos a 5, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de la velocidad media? 19.75 entre 5, ¿cuánto da, muchachos? A 3.95. Luego 30.625 entre 5. 6 punto ¿qué? 125. ¿Así? Sí, Sí. sí, profesora. Ahora dame el valor de la magnitud de la velocidad media. $7.28 metros sobre segundo.
Estoy pensando, espérenme muchachos, estoy pensando. Ok. Hasta aquí muchachos, fíjense bien, ya calculamos el valor de la velocidad media, ya calculamos su magnitud y nos faltaría calcular la dirección de la velocidad media. Es muy sencillo, ¿qué hacemos? Hacemos un bosquejo de este vector. Ajá, y por lo tanto, en el eje de las y, decimos que son las componentes de la velocidad media. Ajá, en el eje y en el eje X, las componentes de la velocidad media en X, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tenemos de la velocidad media? Son 3.95, casi 4 en X. ¿Y cuánto tenemos en Y? Menos 6, ¿no? 6 por Sí, acá. profesora. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Siempre que te pidan la dirección de un vector, claro, si tiene dos componentes, haz un bosquejo de ese vector, ¿ok? Entonces este es nuestro vectorcito y este es el vector velocidad media, ¿no? Para un intervalo de tiempo de 5 a 10 segundos, ¿ok? ¿Cuál es la dirección A? O trabajo con con este ángulo, o trabajo con alfa, o trabajo con beta, y por lo tanto, vamos a trabajar con beta, ¿sale? Trabajo con beta y por lo tanto sé que el seno, ahora el seno. La tangente de beta es igual aquí en al opuesto sobre el adyacente y por lo tanto, ¿esto cuánto da? Ahí sí, ajá. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto se ve reflejado ¿dónde? En Y, ¿no? En BY y el cateto adyacente es BX, trabajo con valores absolutos y por lo tanto beta es igual a la tangente a la menos 1 de quién? De BY, que BY ¿cuánto es? BY es 6.125, recordamos es valor absoluto y 3.95. ¿Cuánto arroja esta beta, muchachos? Ay, y su maestra escribió sobre otro ejercicio. ¿Beta cuánto da? 57.16. Es decir, de aquí a acá hay 57.16 grados, pero requerimos conocer el valor de aquí a acá. Entonces lo que hacemos es que teta es igual a los 360 grados menos 57. 302.83. Ok. Esta es la dirección de tu vector velocidad media. Ajá. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Ahora, muchachos, muy bien. Si nosotros dividimos la delta R con respecto al intervalo de tiempo, obtenemos el valor de velocidad media. Y entonces, ¿qué sucede? Si el intervalo de tiempo lo vamos reduciendo, en vez de que el intervalo de tiempo sea de 5 segundos. ¿Por qué digo de 5 segundos? Porque estoy tomando que el análisis de 10 segundos, ¿qué sucede en un tiempo de 5 a 10 segundos, ¿no? ¿Qué pasa si el intervalo de tiempo se va reduciendo, muchachos? ¿Qué pasa con ese intervalo de tiempo? Es decir, ¿aumenta o disminuye? Ay, pues disminuye, ¿no? Ya lo dije, ¿no? ¿Qué pasa? Va disminuyendo ese intervalo de tiempo. Tanto ese intervalo de tiempo va disminuyendo, ¿cómo afecta el desplazamiento? Si el intervalo de tiempo se va reduciendo, ¿qué le pasa al desplazamiento? También disminuye. También va disminuyendo, ¿ok? Y si ese desplazamiento, y si ese intervalo de tiempo, su límite tiende a 0, ¿qué sucede con la relación
déjenlo escribir bonito. ¿Qué sucede con la relación de delta R con respecto al tiempo? Se va haciendo tan pequeño, que va a tender a cero, nunca es cero, que su límite tiende a cero, se va haciendo tan pequeño y por lo tanto esta relación de delta R con respecto al intervalo de tiempo, ¿quién es? ¿Velocidad instantánea? Así es, que es la derivada de ¿quién? De la posición con respecto al tiempo, y esto se conoce como velocidad instantánea, ¿ok? Y entonces, ahora sí, el vector velocidad instantánea es una línea tangente ¿a quién? El vector forma una tangente ¿con quién? Con la trayectoria, y sería esto. Esta flecha que es un vector, y que es tangente a este punto, sería el vector ¿quién? Esto es el vector velocidad instantánea, ¿ok? ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Entonces, ¿qué pasa si yo dibujo el vector velocidad instantánea a cada momento? ¿Qué sucede con ese vector, muchachos? ¿Es el mismo? Son diferentes vectores. Son diferentes vectores porque va cambiando la dirección y seguramente también va cambiando el valor de la magnitud, ¿ok? Y ese vector, al menos la magnitud de ese vector y las componentes de ese vector los tenemos, sí. ¿En dónde? Porque ya lo calculamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tenemos las componentes en X y en Y. Y aquí tenemos la magnitud. Y vemos que la magnitud siempre va cambiando, ¿no? De ese vector velocidad. Ojo, la magnitud y la magnitud de un vector siempre es un valor ¿de qué tipo, muchachos? Es un valor absoluto, es un valor positivo. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora. Sí, maestra. Profesora. Ok, maestra. Profesora. Muy bien. Ok, y ojo, el vector velocidad instantánea, el vector velocidad instantánea lo vas a reportar con su magnitud y con una dirección. ¿Y quién te va a arrojar la dirección? Pues las componentes, ¿no? Las componentes de ese vector, ¿ok? Y en todo momento, si tú estás trazando, si tú en cada momento dibujas un vector que sea tangente a la trayectoria, te vas a dar cuenta que la dirección del vector velocidad va cambiando, ¿ok? Va cambiando, si aquí trazáramos puras flechitas, bueno, los vectores velocidad, te darías cuenta que en este punto, si trazaras una tangente, la componente en Y, ¿cómo es? Es positiva, mientras que la componente en X del vector velocidad, ¿cómo es, muchachos? Negativa. Negativa. Es decir, si aquí nosotros, bueno, ojo, si lo tuvieran en la escala adecuada, y aquí trazaras, aquí trazaras
los vectores velocidad instantánea, te darías cuenta que efectivamente lo que me acaban de decir, ¿no? En el eje de las X, la componente en X es positiva, pero la componente en Y es positiva, pero la componente en X, ¿cómo es? Es negativa. ¿Ya viste? Ok. Hasta ahí. Ajá. Y por último, recordemos que estos valores los obtuvimos de una ecuación que derivamos, la ecuación nos las daba, ¿no? Nos daban la ecuación de la velocidad. Entonces, esa ecuación de la velocidad nos arroja estas componentes. Ahora, nosotros derivamos ese vector velocidad y por lo tanto encontramos una ecuación que nos hablaba acerca de la aceleración instantánea, ¿sí, muchachos? Y entonces, la aceleración instantánea, ¿qué es? Es la derivada aquí de la velocidad. Y por lo tanto, estamos viendo que en el eje de las X, ¿qué sucede, muchachos? En el eje de las X, del vector aceleración, las componentes en X del vector aceleración, ¿qué sucede con ellas? Pues partimos que en el primer instante, la aceleración como es 0 en el eje de las X, pero esa aceleración es negativa, y por lo tanto observamos qué pasa con el valor absoluto de la aceleración. ¿Qué pasa con esos valores? Pues van aumentando, ¿no? Ojo, porque ahorita lo estoy observando como un valor absoluto. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Va aumentando, ¿no? Va aumentando tanto. Es más, ni siquiera llega a 0, ¿verdad? No, la velocidad, la aceleración. Va disminuyendo. Sí, perdón. Sí, o sea, perdón, muchachos. Aquí va siendo siempre menor a 0, ¿no? Va disminuyendo. Ok, tienen toda la razón. Cada vez se va volviendo mucho menor que 0, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el eje de las Y? ¿Cómo es ese cambio de velocidad con respecto al tiempo? Pues en todo momento, ¿cómo se presenta ese cambio, muchachos? Pues es constante, ¿verdad? Constante. En el eje de las Y. En el eje de las Y. Pues muy bien, muchachos. Esto es lo que podemos observar en cuanto a ¿qué? A valores, a lo que nos arroja la tabla. ¿Sí? Ahora. Voy a graficar únicamente los vectores velocidad, Ojo. Esta es la velocidad, ¿ok? Esto es Bx versus ¿quién? Versus By. Ahora sí, aquí está cuadrado, ¿no? 10 por 10, ¿no? Sí. Entonces me está diciendo que... Profesora. Dígame, ¿ya me pasé de la hora? ¡Ay, perdón! Sí, cierto. Ok, ¿eso me ibas a decir? Sí. Ok, bueno, entonces nos vemos el martes, ¿ok? Gracias, muchachos. Ok, maestra.
Que descanse, Ay. profesora. ¿Ya pasó Ok, lista? maestra. Ah, No. maestra, ¿pasó lista? No se vayan, no se vayan, no se vayan. Creo que sí pasé, no me acuerdo. Ay, Dios. No, que yo recuerdo. Listo. Gracias. Bye. Oiga, profesora, perdón, ¿cuándo dijo que iba a ser el examen? 15, 16, 17, 18, 19, 20. El miércoles, muchachos. Ok. El Vale, miércoles. gracias, Nada más profe. acuérdense de derivar e integral, o sea, de los conceptos de velocidad instantánea, aceleración, de todo, o sea, de posición, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea, ¿ok? Ok, maestra. Bueno, nos vemos. Gracias, muchachos. Bye. Hasta luego, profesora. Cuídense. Hasta luego, profesora, nos vemos. Bye.